Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Me presento, mi nombre es Angélica Ríos, soy geóloga de ICC Colombia. Primeramente, pues darles a todos la bienvenida, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros deseamos con esta conferencia mostrar cómo se trabaja el software Geo5. Como sabemos, Geo5 es un software que está diseñado para hacer análisis geotécnicos de diferentes estructuras. Entre ellos está la estabilidad de taludes, también realiza diseños de muros de contención, por ejemplo, gaviones, muros en voladizo, entre otros. Y en la parte de cimentaciones o fundaciones, pues tenemos todo lo que es zapata, pilote, grupo de pilotes, micropilotes. Entonces, hoy queremos básicamente conocer dos módulos. El primero es el de estabilidad de taludes y el segundo va a ser el de zapata. Entonces, vamos a proseguir. Acá lo que quiero pues es que básicamente se den cuenta que Geo5 es un software que es muy amigable, que es muy intuitivo y que nos ayuda a diseñar y a poder obtener nuestros resultados de manera muy sencilla. Entonces, les quiero pues primero para las personas que nunca han utilizado el software mostrar, esta como tal es la interfaz. Ustedes están viendo a mano derecha los recuadros. Para poder generar un diseño, básicamente lo que hacemos es ingresar recuadro por recuadro los datos que dependiendo del diseño que vayamos a realizar, pues nos va a solicitar el programa. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Acá en el área de proyecto es para cuando queremos personalizar lo que vamos a realizar. Entonces, como vamos a trabajar con el módulo de estabilidad de taludes, le vamos a colocar el nombre a nuestra tarea. Por ejemplo, el cliente va a ser ICC. Como autor, pues voy a estar yo. La fecha, el ID del proyecto, entonces, por ejemplo, ahí si hay un número. Y vamos a utilizar el sistema métrico, que es el sistema que manejamos nosotros. En dado caso de que lo deseemos, nosotros podemos copiar los datos del proyecto y más adelante utilizarlos. Pues si va a la misma persona o a la misma empresa con la que vamos a laborar. Acá en el recuadro de configuración en compañía, acá podemos, por ejemplo, ingresar los datos de la compañía y también el logo, para que cuando generemos un reporte final quede 100% personalizado. Y en empleados, pues están las personas que colaboraron para desarrollar nuestro diseño y dar pues un resultado final. En el área de configuración, acá es muy importante. Les estaba preguntando pues de dónde se conectaban porque les quería mostrar, bueno, acá está el administrador de configuraciones y Geo5 como tal tiene más de 70 normas definidas. Más que todo son de Europa. Geo5 es un software que su casa es de República Checa. Tiene definida hasta el momento de Latinoamérica la norma de Brasil. También pues nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con las estándares, que son la de factor de seguridad, la de estados límites, que son algunas de las que están definidas. Y si no, lo que podemos hacer es añadir el administrador, que es lo que se hace, por ejemplo, en casos como Colombia, como Ecuador, Perú, Chile, que no están definidas, pero el software sí nos permite definirlo. Entonces nosotros acá, dependiendo del módulo, por ejemplo, si vamos a adquirir el módulo de estabilidad de taludes. Entonces, quiero solamente modificar mi norma de mi país para aplicarlo a este módulo, lo puedo hacer. Si quiero configurarlo en total porque mi proyección va a ser, ahorita tengo el de estabilidad de taludes, pero
posteriormente voy a invertir en el de Zapata o de pronto en alguno de muros, entonces también lo puedo hacer. Lo que hago es seleccionarlas como tal en qué se basa nuestra norma. Por ejemplo, si deseara configurar la NSR10, que es la que está en Colombia, entonces seleccionaría acá la ACI y así empezaría a mirar la norma y empezaría a mirar cada uno de estos parámetros cómo se ajustaría. La guardo con el nombre que deseo y le digo añadir y cerrar. En dado caso de que, por ejemplo, como esto es un ejemplo y lo vamos a hacer en general, digamos, no voy a configurar una norma como tal, entonces acá puedo seleccionar una que ya está establecida, que es la del factor de seguridad. Le digo OK, en dado caso de que quiera editar de pronto algún parámetro, entonces puedo editar, por ejemplo, acá y cambiar el análisis sísmico respecto a cuál lo voy a hacer o que la metodología de verificación no sea por factores de seguridad, sino por medio de estados límite. Y los factores de seguridad de cada una de las situaciones de diseño también los puedo aumentar o disminuir dependiendo también de mi criterio, de la zona en la que yo esté. Ustedes saben que, por ejemplo, muchas veces en la parte de diseño sísmico eh, se han utilizado factores de seguridad, en mi caso de 1.02. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir cambiando. Acá en métodos de análisis, para superficie de deslizamiento poligonal y para superficie de deslizamiento circular, el software nos permite decir, bueno, seleccione con cuáles, con cuáles métodos de análisis tradicional usted desearía trabajar. Estos son los comunes. Estos pues se aplican para otros países. Los últimos tres, por eso no los he seleccionado. Y finalmente, ya cuando lo hago, lo que digo es OK y continúo. Si yo no realizo esta configuración antes de hacer todos mis diseños en cualquier programa de Geo5, cuando vaya a hacer algún cambio, así vaya en la mitad del diseño o vaya finalizado, no me lo va a tomar. Entonces es importante ir siguiendo cada uno de estos parámetros. Bueno, en la interfaz. Acá se pueden hacer de tres formas como tal el diseño de mi talud, por decirlo así. Entonces, primero voy a configurar los rangos. Entonces, acá debo ingresar el rango mínimo, el máximo y la profundidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar con un mínimo de -20. El máximo lo voy a dejar en 70 y mi profundidad la voy a trabajar en 10 metros. Y le digo OK. Y acá en la parte superior ustedes pueden ver que las líneas se reajustan a los valores que ustedes acaban de ingresar. La interfaz. Si ustedes tienen de pronto por ejemplo, un perfil topográfico que levantaron y lo quieren traer al programa, lo pueden hacer. En dado caso de que no lo tengan, entonces se puede ingresar de dos maneras más. Uno es a través de coordenadas y el otro es dibujando la interfaz. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar la primera a través de coordenadas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer uno que sea de -20.
Acá se ingresan cada una de las coordenadas como pues pueden ir viendo. Es un poquito pues más largo también dependiendo de nuestro talud, de nuestro diseño, de los puntos que hayamos definido, que pues el topógrafo nos haya entregado. Por eso en dado caso donde los tengamos, pues es mucho más sencillo traer de una vez el perfil al programa y empezar a trabajar sobre él. Bueno, y voy a insertar el último punto. Y ahora lo que digo es, ok, añadir interfaz. Y en este recuadro le doy clic para que él me centre como tal el diseño que hasta el momento tengo generado. Ahora las siguientes, pues yo las voy a añadir ya no punto a punto, sino que las voy a dibujar. Entonces, cuando digo añadir interfaz y saco como el cursor, por decirlo así, él me permite dibujar y le digo OK. Ahí, por ejemplo, voy a decir que tengo un cuerpo rígido. Voy a añadir otro. Ahora vamos a hacer este estrato, le digo OK. Vuelvo y le digo añadir. Y grafico el siguiente. Le digo OK. Bueno, como podemos ver, entonces acá ya tenemos definido nuestro talud. Ahora vamos a seguir en el recuadro de suelos. En suelos lo que vamos a hacer es añadir los suelos que tiene nuestro talud. El software, por ejemplo, permite que cuando ustedes están trabajando con él, en dado caso de que no tengan unos estudios geotécnicos porque sea ejemplos que ustedes lo estén conociendo, él tiene una base de datos como de los valores estándares para los limos, las arenas, las arcillas, las gravas, pero pues debemos saber que cuando estamos haciendo ya propiamente un diseño, no nos podemos como basar en estos valores porque no todos los suelos son iguales y una arena que hay, por ejemplo, acá en Santander no va a ser igual a una arena que se encuentra en Antioquia. Entonces, hay que tener en claro eso. Bueno, vamos a insertar, por ejemplo, un limo de baja o media plasticidad. Él me va a decir los valores que son como estándar. Yo le digo OK, asignar. Él me selecciona de una vez o me rellena los espacios. También me dice la trama. Entonces él me dice acá de una vez que es un limo. Yo le puedo cambiar los colores. Los colores que voy a asignar para el diseño no son como tal los que pertenecen a la carta de colores dependiendo del suelo de la roca, sino que la idea es que se puedan visualizar y que se puedan diferenciar. Le digo añadir. Vamos a cambiarlo ahora. Le digo clasificar. Ahora voy a ingresar una arcilla. Le digo que asignar los valores de una vez cambian, al igual que la textura acá. Hasta le voy a colocar un gris. Y por último, voy a ingresar coloquemos una arena limosa. Digo que asignar y pues como les indiqué son colores que simplemente es para que se puedan diferenciar. Le digo añadir.
Listo, ya tengo mis suelos creados. Cada uno de los datos que me piden, por ejemplo, el ángulo de fricción interna, la cohesión del suelo, el peso unitario, cada uno de ellos va a variar dependiendo de la norma con la que estemos trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando con otra norma, muy probablemente me puede pedir, por ejemplo, un módulo endométrico o algo por el estilo. En cuanto al cuerpo rígido, entonces voy a definir el cuerpo rígido que deseo insertarle a mi talud y le voy a colocar un peso unitario, por ejemplo, digamos que de unos 25 kilonewtons. Acá también puedo seleccionar otro tipo de tramas en donde yo lo quiera. Si ustedes, por ejemplo, tienen un lleno o si tienen un estrato pues muy delgado que era con asfalto porque ahí pasaba antiguamente una carretera o algo por el estilo. Bueno, todo eso se puede dibujar, se puede graficar, no hay ningún inconveniente. Acá le digo añadir y cierro. En asignar es muy sencillo, es decir, acá indica cuál es el número y acá me permite seleccionar en qué número va a ir cada cosa. Entonces, por ejemplo, el primero le puedo colocar la arcilla. El 2 va a ser mi cuerpo rígido. El 3 va a ser mi limo. No, acá pongamos la arena. Y por último pongamos el limo. Entonces, este va a ser mi diseño. En cuanto a anclajes, clavos y refuerzos, se pueden introducir en dado caso de que los tenga de una vez el talud. Por mi parte, pues, lo que es estas tres opciones y el de piloto antideslizante no la voy a utilizar aún. Voy a pasar a la parte de sobrecarga. ¿Por qué no las utilizo? Porque en dado caso de que mi talud me dé inestable, pues sería como una opción que yo puedo introducir en otra etapa para ayudar a que la estabilidad de mi talud aumente. Entonces, por eso, pues a manera personal aún no la coloco. En la sobrecarga, bueno, vamos a añadir una. Entonces le colocamos el nombre. Acá me dice que ella puede ser de franja, trapezoidal, concentrada y lineal. Cada una de las opciones les va a explicar a qué se refiere. De todas maneras, por ejemplo, si yo deseo, con F1, el programa me muestra una ayuda y ahí me va a explicar, ya sea la sobrecarga o la parte del nivel freático, la parte sísmica. El programa es muy completo. Ahí inclusive puedo ver las fórmulas con las que trabaja. Entonces, por eso no va a haber ningún inconveniente. En el tipo de acción puede ser variable, accidental o permanente. Yo la voy a dejar de tipo permanente y va a estar sobre el terreno. Como tal, pues el origen la voy a ubicar en 22,4 con una longitud de 3,5 y una pendiente. No, pendiente no le voy a asignar, le voy a asignar una magnitud de 12 kilonewtons. Y le digo añadir. El programa me muestra en qué lado se está aplicando la sobrecarga en mi diseño. Nivel freático, si yo deseo, le puedo añadir un nivel freático. Entonces, ya sea al igual que con mis estratos, pues lo puedo dibujar. Si le digo ingresar, él me permite dibujarlo. O si no, pues puedo también insertar las coordenadas. Puedo tener en cuenta acá la presión de poro, el coeficiente de Roux. Entonces, ya ahí depende de cada uno de nosotros cuando estemos diseñando. En cuanto al sismo, con el sismo, acá podemos tener en cuenta los coeficientes sísmicos horizontal y vertical. Y pues pasa lo mismo, varía dependiendo de la zona en la que yo esté. Entonces, según también la normativa con la que me encuentre, pues ellos se modifican y
Y obviamente si agrego sismo y agua o nivel freático, pues mi diseño va, va a tender a ser un poco más inestable. En configuración de la tapa yo voy a decir que estas características van a ser permanentes y en el análisis él me pregunta, bueno, primero si la superficie de deslizamiento es circular o si es poligonal, yo le digo que es circular. Quiero que abarque esta parte. Ah, ok, él me dice que da vuelta por detrás, entonces no me lo permite. Listo, ya la dibujé. La estaba dibujando de pronto un poco por fuera, por eso no me lo permitió. Y acá en el método yo puedo seleccionar alguno de ellos o puedo decir que me haga el análisis de la estabilidad por todos los métodos y que lo lleve a cabo. Acá si se dan cuenta, el factor de seguridad es superior a lo que nosotros pues habíamos definido, que era de 1.5, el que menor me da es el de Felenius. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos y ahora agregamos un nivel freático, digamos que vamos a poner un nivel freático, entonces dibujémoslo. Digo OK. Y en el análisis lo voy a volver a realizar. En algunos, a pesar de que hay nivel freático, aumenta y en otros disminuye. Entonces, pues no es como tal que se vea mucha la diferencia. En dado caso, supongamos que nuestro talud nos salió inestable. Entonces yo puedo agregar una segunda tapa en la parte superior y lo que puedo hacer es, por ejemplo, digamos que ingresar unos anclajes. Entonces le digo añadir y supongamos que acá voy a ingresar este. Igualmente voy para la parte de análisis, están todos los métodos y le digo analizar. Y pues ustedes pueden ver cómo varía un poco. Por ejemplo, en la mayoría subió, en Felenius pues no subió tanto, pero igual ahí él nos va mostrando cómo es la estabilidad. Para tener en cuenta, en dado caso de que yo quisiera, por ejemplo, insertar un corte de tierra, en la misma etapa que hago un corte de tierra, el programa no me permite definir un terraplén. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a definir en esta otra etapa un corte de tierra. Entonces le decimos introducir corte. Si queremos lo dibujamos. Si no, pues no hay ningún inconveniente. Entonces le decimos que es 41, 128. Y por último es 54 y 128.75. Y le digo añadir, cierro, OK. Y él me muestra dónde está mi corte de tierra. No, que sobre ese corte de tierra pues yo se lo estoy haciendo porque ahí va a llevar una sobrecarga o va a llevar, bueno, una carga aplicada a mi talud. Entonces, también la defino. La vamos a dejar franja permanente sobre el terreno. Vamos a decir que es de 42, 10, que no va a tener ninguna pendiente y que la magnitud va a ser de 160. Le digo añadir. Ahí queda ubicado pues sobre el corte de tierra que yo había hecho y vuelvo a hacer el análisis. Bueno, ¿qué pasa si hago ese corte de tierra y si coloco esa sobrecarga ahí?
Entonces ahí me dice que igualmente se va a mantener estable mi talud. Entonces el mismo programa, a pesar de que en la primera etapa nos dio que era estable, él nos permite como tener, él nos permite tener algunas opciones para poder estabilizar y presentar como diferentes alternativas a las personas pues que les estoy llevando mi diseño. Quisiera saber hasta ahí cómo van. Excelente, bien. Muy bien, pues. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que vamos muy bien, entonces les quiero mostrar, bueno, acá estamos viendo nuestro diseño en 2D. El software como tal nos permite también que podamos tener una visualización en 3D de lo que nosotros estamos diseñando y para esto pues nos permite esta opción. Entonces, con, con la manita nosotros las podemos ir moviendo y acá podemos ver nuestras capas, nuestros estratos definidos, el cuerpo rígido, las dos sobrecargas que inserté y los anclajes que también asigné. Entonces lo puedo mover, lo puedo ver desde cualquier perfil, el nivel freático. En dado caso de que, por ejemplo, tengan alguna pregunta o que más adelante pues terminemos la conferencia y ustedes tengan alguna inquietud volviendo a ver el video, recuerden que pueden escribir, nos pueden escribir, con mucho gusto nosotros les colaboramos igualmente, somos pues los distribuidores oficiales del software, entonces nosotros les podemos estar colaborando tanto para adquisición como para dudas que tengan acerca de él. Por último, pues ya habiendo realizado el análisis y todo lo demás, acá podemos imprimir nuestros resultados. Normalmente, bueno, pues a mí me ha pasado con algunos programas que utilizo los documentos que me da como resultado, pues unos son como un bloc de notas y son muy extensos, son pues un poco como su diseño no es como tan agradable a la vista, que es lo que al fin y al cabo nos interesa, que las personas que lo lean, entiendan, que sea muy breve. Bueno, acá David me pregunta que si el ancho es de 1 metro, es infinito o ese dato se ingresó al comienzo. Esos datos nosotros los ingresamos al comienzo, cuando se estaba definiendo el talud, nosotros, déjame acá un momento, en la interfaz nosotros definimos de dónde a dónde queríamos que fuera nuestro talud. Entonces, en la configuración de rangos, ustedes ahí van a definir cuánto es como tal el ancho de su talud. Sí, sí, señor. La conferencia se enviará de nuevo a cada una de las personas que hayan asistido para que las puedan volver a ver. Y pues cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden contactar a geotecnia@iccvirtual.com y ahí con gusto les podremos colaborar. No, la superficie de falla siempre debe ser definida por el usuario. Bueno, como les iba comentando acá, entonces este es el resultado como el informe que nosotros podemos presentar. Entonces, si yo acá hubiera colocado un logo en la parte superior, antes de mi nombre, aparecería, por ejemplo, el logo de la empresa, de ICC. Él me hace un resumen muy detallado de todo lo que yo hice. Entonces, en la entrada, cómo se llama mi proyecto, con qué norma estoy trabajando,
para que la persona sepa con qué norma estoy trabajando, cuál fue mi factor de seguridad a definir. Me dice cómo estaban las interfaces, ahí me define los puntos de las que ingresé, tanto pues manual como por parámetros. Me dice los suelos que yo definí, entonces cómo es cada uno pues de sus características, la cohesión, el peso unitario. También pues después de eso me dice cada superficie en donde la asigné y las sobrecargas, cómo las definí, cómo fue el factor de seguridad. Por ejemplo, si en la primera etapa que habíamos visto me hubiera dicho que era inestable, entonces acá me hubiera dicho inestable y de una vez entrada de datos de la etapa de construcción 2. ¿Qué más hice? Acá me dice que todo pues quedó siendo exactamente igual. Me dice que lo que añadí fueron unos anclajes, las sobrecargas. Entonces, en la etapa me dice en la 2 cómo fueron los análisis, qué fueron mis resultados, e igualmente hace lo mismo para la 3. Al lado izquierdo nosotros tenemos un árbol, como por decirlo así, y ahí podemos seleccionar qué queremos y no queremos que se vea en nuestro informe. Por ejemplo, yo no quiero que se vea la etapa 3, porque pues la verdad no veo que sea necesario pues entregarla. Entonces lo que voy a hacer es eliminar los resultados, si se dan cuenta ahí se va, y también la etapa de construcción, porque solamente me interesa mostrar la primera y la segunda etapa de construcción. Entonces yo puedo seleccionar eso. ¿Qué quiero que se vea y que no se vea en mi informe? Como tal, los informes nosotros los vamos a guardar y a imprimir, pero lo que no permite el software es que los guardemos para modificar. ¿Por qué? Porque la idea no es que de pronto se quiera cambiar algún dato obtenido y que de pronto se haga una equivocación. Entonces, nosotros los podemos guardar y los podemos imprimir. Y lo otro que podemos hacer es imprimir nuestros gráficos. Entonces, bueno, acá se ve un poquito diferente. Regálenme en un momento, acá en la 2D. Acá se puede imprimir pues el gráfico de nuestro talud en donde se ve todo lo que hicimos. Si queremos podemos insertar la leyenda para que se sepa con qué suelos estábamos trabajando, con qué tipo de rocas, en dado caso de que pues, estuviéramos utilizando las rocas. Bueno, y eso fue pues más o menos lo que se quería mostrar acerca de estabilidad de taludes. Ahora pues quiero pasar, voy a dejar de compartirles la pantalla y les voy a mostrar ahora el módulo de Zapata. Sí, bueno, por acá estoy viendo algunas preguntas. Me disculpan si no las puedo responder todas. De todas maneras, yo después reviso de nuevo el chat y miro las personas que quedaron sin responder las preguntas y les respondo a vuelta de correo. Es un poco por el tiempo y demás que no las respondo todas. Veo que me preguntan que si el perfil del terreno y los estratos se pueden importar desde AutoCAD. Así es, se pueden importar totalmente. Se debe hacer una conversión y se trae al programa el perfil y se trabaja. Bueno, ahora les estoy mostrando una nueva pantalla que es el módulo. Regálenme en un momento. El módulo de Zapata. Quisiera que por favor me confirmaran de nuevo si todos tienen visibilidad del módulo, por favor. Ok, listo, veo que sí se ve todo muy bien. Entonces, acá pues no me voy a detener mucho en hablarles acerca de, como tal,
de la interfaz del software, pero sí quiero que vean que dependiendo de cada programa, él va cambiando. Entonces, como esta vez vamos a hablar de zapatas, él ya no nos va a decir, por ejemplo, como en el de estabilidad de taludes, que insertemos un anclaje o un clavo, sino que ya nos va a hablar de cimentación, de geometría, el fondo de la zapata y demás. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en proyecto, yo puedo volver a decir zapata, cliente, listo. En configuración, igualmente. Acá nosotros, en dado caso de que deseemos, pues como les había comentado, configuramos la norma con la que nos vamos a basar. Yo voy a trabajar con factor de seguridad. Entonces, para hacer una como en general, como para no enfocarme solamente en Colombia o algo por el estilo, entonces voy a trabajar con una que sea muy estándar. Acá voy a trabajar con el módulo edométrico, pero sin embargo ustedes pueden seleccionar el coeficiente de compresión, índice de compresión. Voy a trabajar con el módulo edométrico y en la restricción de la zona de influencia lo pueden hacer basado en la resistencia estructural o por porcentaje de sigma. En la zapata, pues acá ustedes definen la excentricidad permitida y los análisis, ya sean suelo con drenaje, en subsuelo sin drenaje o en subsuelo rocoso. Entonces yo los voy a variar un poco. Y los factores de seguridad igualmente. Los podemos modificar dependiendo también de cada uno de nosotros y de dónde nos encontremos. Acá en el método de análisis, entonces lo que voy a hacer es trabajar en condiciones drenadas, lo voy a dejar. Si yo digo que no se calcule el asentamiento, pues el programa no lo va a hacer. Por eso no voy a seleccionar la opción porque yo quiero que pues ustedes se den cuenta de lo que pueden trabajar con el programa. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a crear pues primero que todo nuestro perfil. Entonces podemos introducir, por ejemplo, la profundidad de las interfaces. Digo que acá es 3. Acá. Dado caso de que de pronto ustedes se hayan equivocado y digan, ah, no, no era así. Entonces, igualmente, eliminar, sí. Y acá le puedo decir, bueno, añadir. Entonces acá le coloco 5 y listo. Acá vamos a agregar igualmente los suelos. En la imagen, en la pantalla aparece una sola interfaz y es porque es hasta el momento hacia donde está definida mi zapata, ¿sí? Es como hasta donde va. Ya si de pronto nosotros agregamos un nivel freático que esté por debajo y que me toque la segunda capa, la segunda interfaz, él me va a mostrar esa interfaz. Entonces no se preocupen que no hay ningún inconveniente. Bueno, acá vamos a clasificar una limosa, le digo que asignar, cambiamos el color. Acá, dependiendo de la configuración que yo hice, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el de estabilidad de taludes, no me hablaba del módulo edométrico para el tipo de suelo que yo estaba insertando. Y por eso es que les digo que dependiendo de esa configuración, él también me va a pedir unos parámetros. Recuerden que en dado caso de que yo necesite la definición o saber a qué es lo que se refiere el programa, pues de todas maneras acá en esta ayuda, él me va a mostrar a qué es lo que se está haciendo referencia, a las fórmulas. Y si no, en F1 es también ese manual de ayuda que les he mostrado. Le digo añadir y ahora vamos a agregar una grava.
te digo que asignar, vamos a cambiar un color que se diferencie, le digo añadir y cerrar. En dado caso de que, por ejemplo, yo tengo mi programa de Zapata y pues muchas veces uno va haciendo una galería de los suelos con los que va trabajando y yo lo quiero hacer, entonces puedo copiarlos y más adelante en mis trabajos, entonces yo digo, pues, ¿qué suelos tengo? Acá en todos los suelos y él me los va a mostrar. Como no copié el de los anteriores, pues no les podría mostrar ahorita ninguno, pero es una opción que él me da. Y los puedo traer y en dado caso, pues modificar de pronto algún parámetro que haya cambiado como en la prueba que hice en mi laboratorio. En asignar, entonces puedo decir que en la parte superior se va a ubicar la arena o la grava, dependiendo pues de cada uno de nosotros. Yo voy a dejar la arena. Y en el segundo voy a dejar la grava. Acá, en la parte de cimentación. Bueno, acá nosotros podemos escoger el tipo de cimentación. Entonces puede ser una zapata centrada, excéntrica. Entonces, acá cuando nosotros vamos, por ejemplo, seleccionando, él nos va mostrando en la parte inferior a qué se refiere con el dibujo. Entonces, continúa con franja de cimentación, por ejemplo, una circular, una centrada con pierna, una escalonada. Entonces, por el dibujo nosotros podemos ir viendo y si no acá en la vista 3D, también él nos permite ver el diseño que estamos insertando. Entonces, seguimos con la zapata centrada. Vamos a ingresar, por ejemplo, las dimensiones. Entonces, la profundidad, bueno, vamos a dejar estos parámetros como me los genera de forma automática el programa. Esta inclinación, la inclinación del fondo de la zapata, esta inclinación por lo general las tendemos a utilizar con taludes o terrenos que son inclinados. Entonces, la idea es que se pueda aumentar el factor de seguridad o la capacidad de carga de la cimentación. Por ejemplo, si nosotros acá ingresamos 10, nos damos cuenta cómo cambia nuestro diseño. Bueno, en las cargas nosotros podemos añadir cargas de diseño y cargas de servicio. Y a partir de ellas, pues, va a ir trabajando el programa. Entonces, yo voy a añadir una carga de diseño y una carga de servicio. Mi fuerza vertical va a ser 820 kilonewtons. El momento flector lo voy a dejar ahí en 0 y acá lo voy a colocar en menos 200. En cuanto a la fuerza horizontal en X y en Y, las voy a dejar en 0 y le voy a decir añadir. Y la de servicio, entonces le voy a decir que son 700, 100 y acá las voy a dejar en 0. Y le digo añadir. Se diferencian las cargas de servicio y las de diseño por estos chulitos que aparecen a lo último cada una de las cargas. Entonces, acá en la parte de geometría, nosotros podemos ingresar las dimensiones básicas. Entonces, por ejemplo, yo la voy a definir de 1,20 por 1,20. Acá la voy a dejar acá también la voy a asignar 0,4. Y a la rotación de la zapata no le voy a asignar valor. El fondo de la zapata. Bueno, acá nosotros podemos añadir como tal esta opción en dado caso de que queramos ver el análisis de la verificación de la zapata al desplazamiento. Entonces, si queremos tener en cuenta esto,
Tenemos que tener en cuenta la cohesión de la base del suelo y se puede hacer mediante este o mediante el coeficiente de fricción. En cuanto al yacimiento AG, acá lo que se busca es que si lo seleccionamos es porque deseamos mejorar el terreno, mejorando la capacidad portante o la capacidad del soporte vertical, por decirlo así. Entonces podemos introducir materiales, por ejemplo, la arena o la grava, en dado caso. Y si es uno totalmente diferente, pues lo definimos en suelos y acá es donde lo asignamos, en dado caso de que queramos, pues, seleccionar este parámetro. En cuanto al material, bueno, acá en el material se mira el peso unitario de la estructura y se selecciona el hormigón, el acero y el refuerzo transversal de nuestro diseño. Importante, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con la normativa colombiana, los parámetros que me van a aparecer en cada uno de estos recuadros van a ser totalmente diferentes. Entonces, en dado caso de que yo quiera, pues los selecciono, si no, los personalizo. Acá me dicen cómo son cada uno de ellos, sino acá lo que hago es definirlos, conociendo la resistencia a la compresión, la fuerza tensora y el módulo de elasticidad. Lo mismo se puede hacer con cada uno de ellos. Entonces simplemente los personalizo en dado caso de que lo desee. En cuanto a la sobrecarga, bueno, en esta parte, acá no solamente nosotros tenemos en cuenta esas cargas geoestáticas, sino que también podemos introducir, por ejemplo, las cargas que se producen por una tubería que se introdujo a la cimentación o porque hay una estructura sobre mi cimentación o porque hay una zapata, por ejemplo, cerca de ella. Entonces, todos estos se pueden tener en cuenta. Como tal, esta sobrecarga no se va a tener en cuenta, no va a influir en la verificación de la capacidad portante, ya que no afecta la capacidad de carga, pero esta sí se tiene en cuenta para el análisis del asentamiento. Entonces, para que eso pues les quede un poquito claro. Acá la vamos a ingresar, vamos a dejarle ese nombre. Yo la voy a definir en 3, 0, 2, 2. Mi magnitud va a ser de 15 y no le voy a generar una rotación ni le voy a decir que tenga una profundidad por debajo del fondo de la zapata. Y le digo añadir. En el nivel freático igualmente, acá podemos pues decir que hay por ejemplo un nivel freático de 4 metros. Y si ustedes se dan cuenta, como el nivel freático está más abajo de donde tengo definida mi zapata, ahí es donde me aparece el otro, como el otro estrato o la otra interfaz que había definido. Por eso les dije pues que de pronto no se llegaran a preocupar ni nada por el estilo. Porque a veces uno cree que el programa no la está cogiendo y sí, sí la está cogiendo. En cuanto a la parte sísmica, igualmente, ustedes pues definen el factor de aceleración horizontal y vertical con el que trabajan y pues si este está influyendo como tal en la configuración de la tapa, yo voy a decir que va a ser de manera permanente los datos que he ingresado y vamos a mirar como tal qué es lo que me dice el programa. Entonces, con el programa de zapatas yo puedo mirar la capacidad portante, tanto vertical como horizontal, de mi diseño. Él me dice acá que no es aceptable vertical, horizontalmente sí. Entonces acá me dice, en total, la capacidad portante no es satisfactoria. Bueno, ¿qué podemos hacer? Acá, en dado caso de que eso nos lo presente, podemos ir a geometría, diseño de dimensiones, calcular, y él nos da como un estimado. Él nos dice, bueno, según lo que usted me está diciendo a mí, yo le propongo que su zapata no sea de 1,20 por 1,20, sino de 1,40 por 1. Vamos a mirar cómo nos va.
haciendo como ese recálculo que el programa me ayuda, yo digo, listo, la capacidad portante, tanto vertical como horizontal de mis zapatas, es satisfactoria. Si nos damos cuenta, pues acá me dice la tensión extrema de contacto, cómo es la capacidad portante de la cimentación, me dice la excentricidad de carga, que también es satisfactoria. Ahora, acá me lo está definiendo según los valores máximos que el mismo software está encontrando. Si yo le digo que sea exactamente según la carga 1, pues él también me lo va a buscar solamente según esa carga que nosotros habíamos definido. En cuanto al asentamiento, en el asentamiento él me va a decir, por ejemplo, si mi cimentación es rígida o es flexible. Acá, en dado caso de que no fuera rígida, pues me diría que es flexible, porque algunos resultados nos han dado así. Me muestra de nuevo la excentricidad y me dice de cuánto es el asentamiento. En este caso es de 15.3 milímetros. Y la profundidad de la zona de influencia. También me dice cómo es la rotación. Y el dimensionado, aunque este software es netamente para un diseño geotécnico, él me permite hacer un predimensionamiento que obviamente después debe revisar una estructuralista. Entonces, el que me permite mirar el punzonamiento y acá puedo mirar el acero requerido versus el acero que yo le estoy insertando a mi estructura. Entonces, en el refuerzo longitudinal en dirección X, cumple. Me dice que el requerido es de 640 y antes yo le estoy insertando más. Entonces, yo podría inclusive bajar estos números. En cambio, en el refuerzo longitudinal en dirección X no cumple porque requiere más del que hay. Entonces, por ejemplo, si decimos que es de 5, enseguida me dice que es aceptable tanto en X como en y el punzonamiento también me queda aceptable. En dado caso de que lo necesitemos o de que deseemos, podemos hacer el refuerzo de corte para la sección transversal crítica. Y acá en detalle, él me va a decir absolutamente pues todo lo que hemos obtenido. Y nos dice que hasta el momento en nuestro diseño todo es satisfactorio, que no se necesita mayor refuerzo. Al igual que en el módulo anterior, podemos visualizar los datos. Lo que hacemos pues es guardarlos, imprimirlos. Y también podemos imprimir cada uno de los gráficos que nos da. Por ejemplo, este es el de dimensionamiento. El del asentamiento podemos imprimir nuestras gráficas. Entonces acá nos va a dar las gráficas y los resultados que nos están dando. Y en la verificación de capacidad portante, igualmente. En dado caso de que deseáramos, pues este también lo podríamos imprimir para mostrarlo y anexarlo. Básicamente, pues eso es lo que trata Geo5. Como se pueden dar, es un software que realmente es muy sencillo de utilizar, es muy amigable. Lo que tenemos que tener es claro todos los datos que vamos a introducir, porque si no, de lo contrario, los resultados no van a ser correctos. Hay que tener en cuenta que pues muchas veces nos ha pasado cuando trabajamos con hojas de cálculo de Excel y venimos a trabajar con el software. Es totalmente diferente porque acá ya se tienen en cuenta los estratos bien definidos, entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Realmente es muy amigable, los invito para quienes no han trabajado aún el software, lo hagan. Y para quienes ya lo han trabajado, se animen a adquirir la licencia. Para que se den cuenta, es de los software más económicos que hay en el mercado. Cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden contactar con nosotros, que somos pues los distribuidores en Latinoamérica, y con mucho gusto nosotros les vamos a colaborar. Entonces, espero que la presentación haya sido de su agrado.
Les agradezco por su tiempo, les agradezco pues por haber estado con nosotros y que tengan una excelente tarde, que estén muy bien.